Muchas gracias, muy amable director. Nosotros iniciando una nueva edición, hoy lunes especial, lunes festivo, en la señal 23, Canal 8 de VTR, Encuentro de Dos Mundos. El día de hoy vamos a tener como invitado a capítulo 15 al destacado académico, al destacado profesor, filósofo, escritor también, Salvador Lanas Hidalgo. Con él queremos conversar de educación, queremos hablar de esta consecuencia además que nos ha otorgado la vida de ver y participar en un proceso constituyente. Por otro lado, estamos preparados como sociedad para entregar a las futuras generaciones también educandos que estén a la altura de este proceso constituyente, el cual seguramente les vamos a heredar. Junto a Patricio Lynch, junto a Guillermo Leighton, junto a Daniel Padilla y Nolasco Aravena, comenzamos esta edición de capítulo 15 en la señal 23 el día de hoy. Quiero saludar con especial afecto primero al invitado, Salvador Lanas, bienvenido, un gusto, muchas gracias por su tiempo. Tenemos mucho tema que conversar en materia educacional, como la filosofía también, lamentablemente de un tiempo a esta parte, ha quedado en un rango optativo y me gustaría dar una pincelada además a la trascendencia que es eh, el estudio de la filosofía en lo que es propiamente tal la decisión en materia formativa del individuo y sus derechos sociales. Bienvenido, Salvador Lanas Hidalgo. Hola Richard. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato compartir sobre estos temas y yo siempre trato de que sea posible compartirlo con televidentes y con todo aquel que pueda estar inquieto, de modo que trato que siempre el lenguaje sea muy asequible. Ahora, es verdad lo que dices respecto a la filosofía. Ahora, hay que distinguir ahí la filosofía como disciplina de los supuestos filosóficos que toda comunidad, que toda cultura, que toda sociedad vive. Porque nosotros, sepamos o no sepamos, queramos o no queramos, siempre estamos bajo supuestos filosóficos con fundamento metafísico, con fundamento antropológico, es decir, tenemos una mirada, una visión de lo que somos los seres humanos y sobre eso construimos y a la larga cultivamos la sociedad que queremos y el mundo que queremos construir. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, y después esos supuestos, esos fundamentos se vierten a los distintos medios que tiene una comunidad. Y para mí el más importante ciertamente es la educación. Por eso es tan importante. Y por eso, ya que mencionabas el proceso constituyente, es tan importante clarificar esos supuestos que son, se supone, comunes de la cultura en que estamos. No obstante, ha costado tanto ponerse de acuerdo y es precisamente porque a veces se quiere desconocer esos supuestos, esos fundamentos y eso dificulta a veces. Mm. A mí me parece estupendo conversar también sobre ese tema que es contingente pero sustantivo. Sin duda, sin duda. Sobre todo voy a invitar y saludar con especial afecto a Patricio Lynch, por ejemplo, y posteriormente a Guillermo Leighton, a Daniel y a Nolasco Aravena. Sobre todo en estos tiempos, Patricio Lynch, bienvenido a este programa el día de hoy junto al profesor Salvador Lana, porque en estos tiempos actuales se habla justamente de anomia. Se nota y se observa a una juventud que no está respetando las normas, que no tiene internalizado el tema de los deberes, que por otro lado, incluso los mismos mandamientos, las obligaciones, una época, una época difícil en donde quizás, y aquí es el momento para reflexionar y para discutir, para analizar, la importancia de la formación del pensamiento del individuo y con estos elementos que de un tiempo a esta parte vienen siendo en la educación de nuestro país, Patricio Lynch, optativos. Ahí me preocupa, porque cuando miro el número de horas mensuales que tiene un alumno y las horas anuales de filosofía, si es que optó por ello, la verdad es que el número no supera las 100 horas. Y de ahí creo que está la esencia de la vida. Si conocer el pensamiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, no es menor en la formación de un individuo, Patricio Lynch.
Oye, qué bueno que estamos con el profesor Salvador Lana y los demás panelistas para poder abordar estos temas. Yo quisiera decir que tú tienes toda la razón. En realidad, cuando tú mencionas Sócrates, Platón, Aristóteles, estás mencionando las bases fundamentales de la civilización occidental cristiana, porque después hay que agregarle a esto todo el pensamiento judeo que ahí viene, y todo el pensamiento cristiano, y eso, esas bases son traídas aquí por el pensamiento católico, que llega en primer lugar a América con Colón. Así que esas bases culturales son las que dan fundamento posteriormente a nuestras nacionalidades. Y desde ese punto de vista tú tienes toda la razón. Aquí estamos pecando como nación. Y mira lo que ustedes dicen, muy razonable, es que eh, uno de los elementos fundamentales que debemos tener es sentirnos parte de algo, sentirnos parte de un pueblo, sentirnos parte de una nación. Y eso es lo que ocurre muchas veces cuando los jóvenes no, cuando tú decías, hay anomia, o sea, hay falta de reglas, falta de normas, es particularmente esto grave en los más jóvenes. ¿Y por qué razón? Porque ellos no están aprendiendo las bases culturales que mantienen esta unidad nacional. Pero esta unidad nacional y esta cohesión nacional que está derivada, son el mismo concepto, pero la cohesión nacional es mucho más fuerte que simple unidad, es diría yo, la responsabilidad principal de los gobernantes. Los goberna- es la responsabilidad principal del presidente de la República y del equipo de gobierno y del Estado, los que dirigen el Estado, fomentar y hacer que esta cohesión nacional realmente sea importante. Y mira, y quiero plantear lo siguiente. Aquí hay una discusión, déjame un par de minutos, un minuto y medio. Hay una discusión de qué artículo va primero en la Constitución. Primero, el Estado, del cual democrático, de derecho, o va primero la persona, la dignidad de la persona. Se discute sobre eso. ¿Cuál va primero? Yo, Muchos creen que el Estado, porque la persona está al servicio del Estado. Hay otros que creen que al revés, el Estado está al servicio de las personas. Bueno, ambos van en la Constitución y en primer y segundo lugar. Pero ¿qué es lo que está primando ahí? Está primando que formamos parte de un cuerpo social, de una unidad, de una cohesión, de un país que necesita esta integración. Y esa integración parte por la educación de la familia, de la escuela, de los colegios, de las universidades e institutos profesionales, de la Exacto. educación masiva. Sí, claro. Por eso nos preocupa y queremos conversar de este proceso que Guillermo Leighton, yo no sé en qué minuto, ¿cierto?, nuestro país fue tomando decisiones en el ámbito educacional. Por ejemplo, tengo claro, hace pocos años incluso, no, deben ser no más de unos 7 u 8 años, que historia, por ejemplo, también pasó a tener un rango optativo. Por otro lado, muchas generaciones ya, y eso más o menos deben ser unos 20, 25 años, que la educación cívica prácticamente cambió de nombre, se hizo más light, en fin. Y hoy día, ¿cierto? Nos encontramos con, de filosofía en hablar, ya lo estamos conversando, pero el tema pasa por Guillermo Leighton en la formación de este individuo que hoy día, sobre sus hombros, tiene la responsabilidad de leer, proyectar. Se le va a preguntar la opinión a esos individuos. Estos son los cimientos. Esta es la carta magna que va a regir quizás a los hijos de los que hoy van a tomar la decisión, ¿cierto? Para el futuro de nuestra nación. Estoy contigo, Guillermo Leighton. Hola, ¿qué hubo? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo creo, buenas tardes, noche. Yo creo que lo dijo Patricio en un momento, dijo ser parte de una nación. Yo creo que la juventud me hubiera encantado haber tenido un par de lolos invitados hoy día al programa, a ver cuál es el pensamiento de ellos. Yo creo que piensan totalmente distinto a nosotros que estamos acá, que somos ya mayores, pero no es parte de una nación, Patricio, yo creo. Es parte mundial. Como dice Richard, el hecho de que se haya suprimido la educación cívica,
que nosotros nos enseñaron cómo se deberían cruzar las calles, cómo debería respetar la autoridad, qué significa el sentido del tránsito. Hoy día ustedes ven, y lo vieron hoy día en las noticias, ya del día, del día viernes, un chofer botó 3 postes, curado hasta las patas, por decir algo así más sencillo. O sea, no hay ninguna... Me preocupa, fíjate que el tema de Salvador cuando dice, hoy día no se estudia, desgraciadamente no se estudia la filosofía, no se estudia la educación cívica, incluso tienen permiso hasta para faltar a educación física. Antes nosotros teníamos educación física, éramos todos, éramos delgados, nos cuidábamos, pero el tema, te digo, no pasa más allá por el país, pasa a nivel mundial. Me hubiera encantado, como te digo, haber tenido un par de lolos. ¿Qué opinan ellos de su futuro? Ellos no se ven a futuro, no se ven a futuro. Nosotros nos enseñaron que nuestro futuro era este, y hacia allá apuntamos. Pero yo hoy día hablo con mis nietos, no se ven a futuro. Para ellos termina quizá el mundo mañana. Es como ese chiste que hay que dice, yo podría ser rico para toda la vida si me muero mañana. Yo creo que así piensan los cabros. Más encima la educación con esta cuestión del COVID y la pandemia, que son educados por este sistema de redes sociales. El otro día escuchaba a un amigo, oye, ¿cuándo se recibió este médico? Se recibió el año pasado. Ay, los 3 últimos años lo estudió por redes sociales. Ah, no, no me quiero ver con él. Es un tema delicado, es un tema difícil. Yo te digo, Salvador, a mí me costó mucho la filosofía en el colegio, ¿ya? Y creo que los chicos hoy día, como dicen ellos, no están ni ahí. Me da Gracias, pena. Guillermo. Gracias. Oye, tenemos acá, Salvador, también a Daniel Padilla y a Nolasco Aravena. Nolasco también es un, digamos, empresario vinculado al mundo de los negocios, diría yo. Y, y lo quiero invitar también después de Daniel para que nos formemos una idea y enseguida vamos contigo, estimado profesor Salvador Lanas. Y por eso invito a Daniel Padilla a lo siguiente. ¿Cómo superamos este periodo, o si estás de acuerdo que existe o no existe, este periodo que algunos han llamado que es un momento de anomia? Y yo te pregunto, ¿cierto? ¿Hay un daño que se le ha hecho a la formación del individuo, a lo que se puede llamar también la importancia en el pensamiento del individuo, el hecho específico, por ejemplo, que no se considere la filosofía, que se tome optativa y por otro lado, eh, este pensamiento crítico, que el cual tiene que ser formado, que tiene que ser educado, que tiene que ser criado, perdóname la expresión, en este individuo con estos conocimientos? ¿Qué estamos haciendo? Y viene una pregunta, estimado Daniel, con toda tu expertise educacional. ¿Cómo superamos esto? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Ah? Richard, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todo el panel, estimado Patricio, no veo, don Guillermo también, y un saludo cordial para todos los televidentes. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho estimado Guillermo y estimado Patricio, pero yo le quisiera incorporar algo más. El estimado Patricio apuntó a la educación formal. La falla que tenemos hoy día es la educación formal, pero la educación no solamente la tiene que desarrollar las instituciones formales. Existen dos dimensiones en educación. Una, que es la educación formal, que son todas las organizaciones que se dedican a enseñar materias, asignaturas, y existe la educación informal. Y esa educación informal, escuchen muy bien, debe ser desde la máxima autoridad de una nación hacia abajo. Pero cuando vemos hoy día a alguien que se salta un torniquete, ¿qué señal está dando, qué señal educativa está dando a los jóvenes? Entonces, si hemos fallado aquí, yo creo que ha fallado esta revolución de los nuevos tiempos. Se ha debilitado la enseñanza que teníamos a través de nuestros abuelos, que eran muy católicos o religiosos, evangélicos,
que nos atemorizaban, a lo mejor en exceso en algunos casos, con los 10 mandamientos. No sé si aquí todos se acuerdan de los 10 mandamientos. Hoy día preguntémosle a los jóvenes si conocen algún mandamiento desde el punto de vista religioso. Y si le quitamos el título religioso y le ponemos desde el punto de vista humano, social y humano nomás, que es no matar, por ejemplo. No tiene que ver con un tema religioso, tiene que ver con un tema humano, no matar y no dañar al prójimo, no robar, por ejemplo. Y hoy día vemos que los gobiernos de turno, a través de la fundación y corporaciones, ¿qué es lo que hacen? Entonces, Bueno, yo diría que en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, sobre todo en ese espacio, la educación que realizaban las familias a través de los padres o a través de los abuelos era muy estricta y apegado a estos simples mandamientos. Amar a tu Gracias. prójimo, no robar. Amar a tu prójimo, no robar. Y eso era repetitivo en el tiempo, pero desde que empieza a fallar la Iglesia Católica, con todo lo que ya sabemos, queda relegada a ni siquiera a un segundo plano, diría yo. Esto que se infundía a lo mejor con sangre, que no era bueno en el siglo pasado, para alinear el comportamiento de los jóvenes, que era el no matar, no robar y etcétera, se pierde de vista porque ya la iglesia, a través de los padres y abuelos, no infunden en el comportamiento y la actitud de los jóvenes y se les deja a la educación formal solamente con sus asignaturas, enseñando matemáticas, sumar, a restar, y se sigue dando vuelta en eso mismo. Por lo Gracias. tanto, ¿cómo se arregla esto? No va a ser fácil y no es de corto plazo, porque aquí tienen que de nuevo rebobinar nuevas generaciones. Y aquí yo creo que entra el tema de nuestro invitado especial, don Salvador Lanas, que tiene que ver con la filosofía. Y si lo llevamos al mundo educativo, creo que lo que ha dicho también el presidente del Colegio de Profesores, una reformulación del currículum nacional. Mm. Desde 8 horas de lenguaje, donde se está repitiendo ahí permanentemente el ser a leer, la A, la B, la C. Oye, quitémosle a lo mejor 2 horas y lo dedicamos a reflexionar respecto de quién soy, a dónde voy, con quién estoy, con quién me Gracias, relaciono. gracias, Daniel. Fíjate que antes de ir con Salvador, nuestro invitado al día de hoy, quiero saludar, digamos, porque todavía no hemos tenido tiempo para hacerlo. Nolasco Aravena, bienvenido a este capítulo 15 de día lunes especial, festivo. Estimado Nolasco, en el ámbito, estamos conversando lo que pasa en el aula, lo que ocurre con la malla, ¿cierto? Hoy día de la educación, de lo que ocurre también con este individuo que va a tener que tener la responsabilidad y que se educó con todas estas, yo llamo derechamente debilidades, y que nos tiene comentando esto de una posible anomia. En el mundo laboral se aprecia también esta falta de deber, esta falta de obligaciones, y que se transforma también en una anomia, por ejemplo, en el ámbito del trabajo específicamente, porque no, porque este individuo independiente de haberse formado con estas necesidades, con estos vacíos, evidentemente hoy día está falto también de este eslabón, ¿cierto?, en su formación, que derechamente no lo tuvo. Nolasco, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Richard? Buenas tardes. Buenas tardes a Salvador, a Patricio, a Guillermo y a Daniel y a los telespectadores que nos ven. Sí, mira, el tema es complicado. Si yo lo llevo a lo laboral, efectivamente la ausencia de educación cívica, de filosofía y, por qué no decirlo, de estilos de vida muy distintos a lo que eran, lo que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos a nuestros padres. Hoy día la gente tiene una percepción completamente distinta de los valores, de las religiones, algunas por razones o por argumentos razonables y otros simplemente por ignorancia. Pero si uno lo lleva al trabajo, claro, efectivamente, hoy día el nivel de responsabilidad de la gente más joven, el nivel de esfuerzo, el nivel de superación es muy distinto a lo que uno veía antes. Evidentemente que hay excepciones, ¿eh? Hay excepciones que están marcadas un poco por la formación familiar que tienen esas personas. Pero yo, por ejemplo, he tenido jornales y es una anécdota, hay uno de ellos que yo le digo al gato porque tiene 7 vidas, porque lo he despedido 6 veces. ¿Ya? Es un buen trabajador, pero cada cierto tiempo simplemente falla y sabe que eso le va a significar
quedarse sin trabajo, se queda sin trabajo, pasa un tiempo y vuelve a llamar para decir si le puedo dar una nueva oportunidad. Entonces ahí uno va viendo que el desarrollo de estos jóvenes a través de la ausencia de educación, tanto en los colegios como en la familia, genera una serie de vacíos y una serie de errores en los campos valóricos que existen en la sociedad. Ahora, si a eso le sumamos lo que estaba comentando uno de los panelistas, que es lo que ven hacia arriba, partiendo por las principales autoridades y por gran parte del sector político, en donde la verdad es que este circo no termina nunca, no hay muy buenos ejemplos a seguir. Eso es exacto. Eso es. Yo me recuerdo, ¿no?, que en mis tiempos, por ejemplo, un profesor era mirado con mucho respeto, era mirado como un formador, como una persona guía. Hoy día, si un profesor te mira feo, el apoderado va a reclamarle al profesor. Antes, cuando pasaba lo mismo, tu apoderado te castigaba a ti. A uno mismo lo castigaba, digamos, porque llegaba simplemente a quejarse del trato del profesor. Entonces hay una serie de valores que se han ido perdiendo y que son un poco lo que va reflejando. Ahora, yo solo agrego un punto ahí. Creo que gran parte de esta falta de educación, de falta de materias que se han olvidado, también tiene que ver mucho con la incidencia política. Yo no sé a quién le conviene mucho esta ignorancia, ¿ya? Porque si por un lado tienes ignorancia y por otro lado tienes ofertones, no nos olvidemos que todos los votos valen lo mismo. Y es más fácil convencer a un ignorante que convencer a alguien que tenga mayor educación. Gracias, Nolasco. Salvador Lanas, quisiéramos tener buenas noticias, pero el escenario es este, el diagnóstico está hecho, los resultados los estamos viendo, no descubro nada nuevo en el resultado que estamos en la lista de la OCDE, que nos gusta tanto compararnos en materia educacional, comprensión lectora. Por otro lado, lo dejo con una inquietud, Salvador Lanas. No, la frase no es mía. ¿Cuándo se jodió nuestra formación ciudadana? ¿Cuándo se jodió nuestra formación de individuo? ¿Qué tratamiento tenemos para esto? ¿Cómo lo superamos, Salvador Lanas? Bueno, yo quiero ir con tres aspectos de lo que hemos hablado. Y parto diciendo uno de ellos que tiene que ver con la filosofía. La verdad que en general los profesores, porque pareciera que tienen que hacerlo, enseñan filosofía, no hacen filosofía en los colegios y en las universidades también. Y es muy difícil que cuando se enseña filosofía y no se hace filosofía, los jóvenes se deslumbren por esto que tiene que deslumbrar. Pero para eso, evidentemente, hay que hacer lo que es propio de la filosofía. O sea, tú no puedes hacer una universidad, por muy cristiana, católica que sea, no puedes hacer catecismo. La filosofía es otra cosa. La filosofía lo que hace es sacarte lo más fundamental que tú tienes, y es apasionante, pero para eso hay que transmitirlo de esa manera. Yo tengo una muy buena experiencia con los jóvenes, porque trato de hacer filosofía. Y esto, y ahí entro al segundo punto, está enraizado con la cultura misma, porque en la cultura nuestra parte básicamente hace muchos siglos con los griegos, pero en el ámbito ético, moral, parte con Sócrates. Sócrates decía que había que conocerse a sí mismo, porque el conocimiento que tiene relación con la verdad, con el saber, es fundamental. Eso te va a quitar la ignorancia y te va a hacer practicar el bien. Y esta cultura que nosotros heredamos, tiene ideales, tiene propósitos y tiene finalidad que se fundamenta en el propio ser humano. La cultura nuestra tiene la finalidad de la felicidad, del desarrollo humano, y te proporciona medios formidables para hacerlo. Y por eso nosotros, en todo lo que hacemos y todo lo que ha hecho la cultura de grandeza, refleja un poco el espíritu. Entonces, si nosotros le sacamos el fundamento, evidentemente que el espíritu va a producir anomia, no va a producir otra cosa. Pero eso tiene que ver con el mundo adulto. El mundo juvenil sigue al mundo adulto.
Y cuando los conductores no solamente emocionan, apasionan a los jóvenes con su cultura, sino que quieren destruir su propia cultura, evidentemente se vuelve anómico. Y por eso nos extraña la violencia, porque hay un sector no mayoritario, pero un sector importante de la población que quiere destruir la propia cultura. A ver, pongo un ejemplo muy concreto. Hace poco recibíamos noticias de los socavones en Reñaca. Y los socavones tienen que ver con el horadar los fundamentos de un edificio. Nosotros tenemos un edificio, que es la cultura, que está muy bien cimentada, pero si tú no muestras esos cimientos a los jóvenes, a los niños, a través del hogar, a través de las escuelas, a través de la universidad, evidentemente se va a producir una erosión y algo anómico. Entonces, paso al punto tercero. Y tú hablabas al comienzo, Richard, del encuentro de dos mundos. Nosotros somos herederos de una cultura que es greco-romana, latina, cristiana e hispánica. Por eso estamos dialogando en español. Y eso es herencia no solamente de una religión, de una fe, sino de una cultura. Porque como decía el profesor, cuando tú hablas de no matar, no solamente estás hablando de una dimensión religiosa, estás hablando de una dimensión espiritual del ser humano, que es lo que lo define. Entonces, la cultura nuestra, que es apasionante, no es mostrada como es, si nosotros somos herederos de esa cultura hispánica, pero además estamos en un territorio, y ese territorio también te da carácter, te da ethos, porque es parte nuestra. Nosotros somos de un lugar, provenimos de un saber europeo, y eso se funde, y por eso el encuentro de dos mundos, y aparece una nación, aparece una identidad y un país. Y esto está fundamentado por una reflexión, está refrendado por un pensamiento crítico, y de esa manera nosotros nos entendemos, de esa manera dialogamos, pero si olvidamos esto, evidentemente se van a producir anomalías, de ahí la anomia, se van a producir anomalías en los elementos más sensibles de la sociedad, que son los niños y los jóvenes. Pero responsables de eso son los conductores. Las élites de nuestro país son brutalmente barbáricas. Culturalmente dejan mucho que desear, porque evidentemente están mayoritariamente preocupados del poder. El poder es necesario, por cierto, pero es un medio. La finalidad es una finalidad siempre humana. ¿Y de qué? De aquello que nos define. ¿Y qué nos define? La dimensión espiritual. Y eso está expresado en la cultura. Y por eso es tan importante la educación. Exacto. La educación, la paideia griega, es el medio más formidable de desarrollo humano. Y no solamente de desarrollo económico, de desarrollo integral humano. Porque a veces se acentúan aspectos del desarrollo humano y se deja de lado que el ser humano necesita un horizonte amplio de desarrollo. Y por eso puede producir grandeza. La grandeza humana la hemos producido en nuestra cultura cuando se ha desplegado completamente ese espíritu. Y no parcialmente. Y ese es el desafío aquí en nuestro país, de desplegar nuevamente todo aquello que tenemos y que podemos hacerlo, evidentemente. Lo escucho con mucha atención y observo que, y usted ha mencionado la expresión diálogo, pero cuando el diálogo lleva desconfianza, se complica. Y es el tema que hoy día nos tiene entrampado respecto a este proceso constituyente, Patricio Lynch, que fíjate que requiere, por ejemplo, Patricio, de los mínimos comunes éticos. Y fíjate que recién el profesor Salvador Lanas ha señalado a Sócrates, que es el forjador, el que inspiró, el que explica, el que nos internaliza el concepto macro de lo que es el pensamiento ético y el actuar ético del individuo. Y resulta que estamos hoy día en un proceso constituyente que además, fíjate, hay una expresión que me preocupa, que sea esta constitución y que tenga el carácter flexible para enfrentar el futuro. Eso es un tema que quiero invitar, digamos, ¿cierto?, a reflexionar también, porque la constitución de mínimos comunes éticos tiene que ser
escrita, forjada, refirmada, por llamarlo así, con los individuos que tienen que estar de acuerdo con lo que ahí se dicen. Pero si falta este elemento en la formación del individuo, creo que hay un déficit, Patricio Lynch. Oye, sí, estoy. Mira, respecto a lo que decía el profesor Lana, quiero engarzar con él. Él se refería a la cultura. Y bueno, y yo quisiera puntualizar lo siguiente desde mi punto de vista. Tal vez estoy faltando al respeto aquí, pero yo quisiera decir que para mí la cultura en general son significados ampliamente compartidos, significados que se han ido forjando a través de nuestro desarrollo histórico, sociocultural. Y desde ese punto de vista yo observo, y tiene razón el profesor Lana, en el sentido de que hay guetos culturales y que los significados para ellos, él mencionó el sector de la política, son muy distintos a lo que pueden ser significados culturales para los estudiantes, como aportaba el amigo Leighton, o para los trabajadores, como aportaban en su momento, como indicaban Olas Coravena. Desde ese punto de vista, los significados culturales que nosotros debiéramos compartir ampliamente en los distintos ámbitos del saber y de la preocupación espiritual, esos significados culturales ya no son generales. Y eso hace que la unidad, la cohesión, sea cada vez más difícil de forjar, porque estos lazos culturales, que son como lazos, como sogas que nos unen, empiezan a estar cortados. Así que desde ese punto de vista, yo creo que ahí tenemos una falla que es básicamente educacional, porque es la educación la que nos empieza a meter en estos significados compartidos. Ahora bien, mira, para ponerte las cosas en términos un poquito más concretos, yo te quiero decir que a fines del año pasado, Richard, había 3.600.000 estudiantes, 3.600.000 escolares, de los cuales 227.000 estaban fuera del sistema, no asistían a la escuela, 227.000. Y 1.000.000 de escolares faltaban, no permanentemente, pero este grupo de 1.000.000 de estudiantes, más o menos, no tenía una presencia regular en los establecimientos educacionales. Esa es una situación muy grave. Y por otra parte, también que el Estado, y aquí para meter a todos los políticos, no quiero decir que un sector u de otro, priorizó la gratuidad de la enseñanza superior. Y hoy día tenemos 400, casi 600.000 estudiantes de educación superior que están en el régimen de gratuidad. Y eso significa 1.500.000.000, 1,5 billones de dinero que se va a la educación superior gratuita. En cambio, para puntualizar, en cambio, en el programa de recuperación escolar, para aquellos estudiantes que por efecto de la pandemia u otras causas dejaron de ir a la escuela y están atrasados en sus aprendizajes, solo se destinan 830 pesos por alumno. Eso significa 30.000 millones de pesos que destinó el Estado en el presupuesto de este año, 2020, para el próximo 2024, presupuesto que se acaba de presentar al Parlamento, solo 30.000 millones para recuperar los aprendizajes de esa inmensa cantidad. Entonces hay aquí un problema de prioridades. Ahora tú me dices, por supuesto, la Constitución política establece estas bases fundamentales para que podamos echar a andar el país, para que el país sepa qué debe hacer en cada uno de los distintos ámbitos del país. En el caso del poder político, ¿cómo se distribuye el poder político? Eso es lo que básicamente la Constitución nos entrega, un modo de poder funcionar como nación en un país, en un Estado, un modo de poder funcionar con un mínimo de reglas, que afortunadamente estas reglas no llegan a los 250 artículos. En la mitad del articulado que presentó el anterior proyecto constitucional, por lo menos la mitad.
y se ha buscado, se ha tratado de buscar, de ir a cuál es lo esencial. Ahora, esa parte esencial, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo, y por eso que hoy día están los partidos políticos tratando de buscar un acuerdo que nos llegue a un instrumento que nos permita funcionar como país. Hoy día, el sábado pasado, se entregó a la comisión experta el proyecto constitucional para que esta comisión experta lo analice y en 5 días entregue un informe, es decir, el jueves. El jueves tendría que entregar un informe de nuevo a la Comisión Constitucional para que la Comisión Constitucional resuelva lo que allí tiene que hacer conforme a las propuestas que entregará el SUE el jueves, como digo, la comisión experta. Gracias. Así que me quedo hasta aquí para no abusar de tiempo. No, muy bien, muy bien. Tenemos mucho tiempo todavía para seguir conversando y sobre todo para escuchar a Salvador Lana, nuestro invitado. Guillermo Leighton, independiente, que a lo mejor desea formular alguna inquietud a nuestro invitado, pero te llama la atención también. Fíjate que yo cuando abrí el programa hablé de cómo influye la filosofía, el ramo de filosofía en la formación de este individuo, en la formación del pensamiento. Y por otro lado, me llama la atención poderosamente lo que viene pasando desde algún tiempo a esta parte. Este cambio de opinión que se observa, ¿cierto?, en los ámbitos políticos, el famoso péndulo, como le han llamado muchos, ¿es por qué? Porque no tenemos una opinión definida en muchos temas, porque como que faltó, insisto, ese eslabón, Guillermo Leighton, de la formación de pensamiento, del razonamiento del individuo. Guillermo, estoy contigo y después vamos con Daniel Padilla. Mira, a mi edad me ha dejado impactado el profesor Lana con lo que dijo en relación a que hoy día me hizo pensar mucho mientras él hablaba. Yo creo que cuando cabro no tomé bien la filosofía como debería haber sido, pero hoy día me hace mucho sentido lo que él dice, ¿ya?, sobre el pensamiento. ¿Ya? Sin embargo, yo creo, también hablamos sobre la formación familiar. La formación familiar, uno por mucho que forme a su hijo, yo creo que el exterior, el medio, es mucho más fuerte que la educación que tú le puedes dar en la casa. ¿Ah? Muchas veces los chicos se comportan en las casas como tienen que comportarse, pero cuando salen afuera se desbandan. Entonces, y tú recién dijiste, ¿cuándo nos fuimos al tacho? Bueno, cuando un líder llegó a presidente, un líder que se pasaba los torniquetes en el metro, ¿ya? Cuando un líder escupía a un carabinero, cuando llegó a ministro, y así. Entonces yo creo que ahí nos fuimos al tacho como chilenos. Pero esto, insisto, no solamente sucede en Chile, sucede a nivel mundial, ¿ya? Y alguien que me está preguntando por ahí, en nuestros auditores, que nosotros estamos hablando de anomia. Anomia es el estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o incongruencia de las normas sociales. Si nosotros no conocemos las normas sociales o no nos enseñan las normas sociales en nuestros establecimientos vocacionales, nunca las vamos a conocer y siempre vamos a estar desorganizados. Tú también repetiste recién, quisiera tener buenas noticias. Yo creo que como estamos, ya el lunes pasado en nuestro programa yo quedé muy bajado, ¿ya? Porque no se ven buenas noticias. No se ven buenas noticias en lo que nosotros hacemos, en lo que se publica en las redes de televisión. Entonces, ¿a dónde vamos? Gracias, Guillermo. Daniel Padilla, estoy contigo. Aparte de que las normas están indicadas, lo que sucede es que no se respetan. Hemos perdido un concepto básico de la familia, que es el respeto a los padres, el respeto a los adultos, a los ancianos, el respeto a la naturaleza. Pero yo, mientras escucho a todos nuestros participantes en este conversatorio, trato de equilibrar esta crítica
y me da la impresión de que, no sé si lo dijo don Guillermo, parece que es un número menor el que no respeta las normas. Al parecer, los chilenos, en su mayoría, sí respetamos normas, en general, pero ese grupo menor se pone sobre el resto y hace ver como que todo el país es el que no respeta las normas. Perdón, nos Voy a, gobierna una minoría. Nos gobierna una minoría, exactamente. Yo veo, por ejemplo, cuando conduzco, yo vivo en San Pedro, cruzo el puente hacia Concepción o hacia San Pedro, la mayoría de los automovilistas sigue la fila, la mayoría, y son pocos los que salen de la fila y en forma grosera, diría yo, velozmente tratan de saltar la fila, pero no son todos. Yo en un ejemplo veía tres, cuatro vehículos que hacían eso, pero el resto, que eran mucho más, seguíamos la fila respetando el espacio del otro. Porque eso, en definitiva, es respetar el espacio del otro, respetar al otro. Yo espero que en la educación, felizmente, hemos cambiado al ministro de Educación. Este otro ministro se está dedicando más a lo político, más que a la educación. A nosotros nos falta un gran ministro de Educación. Lamentablemente Sí, aquí han habido dos líderes de la educación, que es el ministro Beyer, que es una persona muy preparada, y después el último, el ministro Figueroa, que fue muy criticado porque quería volver a las aulas, mientras los otros países en pandemia volvían a las aulas. Nosotros aquí, los opositores, acusaban mucho de que era un riesgo y que no se podía volver. Quedó demostrado que sí se podía volver a las aulas en el periodo post pandemia. Entonces nos falta un Ministerio de Educación que está politizado, influye el colegio de profesores. Nos falta un equipo técnico, o ni siquiera técnico, un equipo con lógica nomás, con sentido común, que revise el currículum, vea todas las asignaturas, cuántas horas de clase, los contenidos, y articule de mejor manera a lo esencial. ¿Cómo le damos fuerza a lo que decía el profesor Lana, y yo también lo Mm. refuerzo, en poder reflexionar en quién soy, hacia dónde voy, quiénes están conmigo? Gracias, Daniel. Quiero y tengo que ir con Nolasco Aravena para después volver con nuestro invitado y, digamos, se haga cargo de todas las acotaciones, las indicaciones que estamos señalando. Pero, Nolasco, yo te quiero invitar a dos temas que van de la mano con esta falta de los deberes, las obligaciones, del compromiso, incluso, ¿cierto? Que como que quedó en el pasado. Yo, la verdad, que pongo el ejercicio de esos antepasados que para cerrar, por ejemplo, un negocio simplemente se estrechaban la mano y hoy día, de un tiempo a esta parte, el compromiso parece incluso en la vida de pareja, etcétera, ¿cierto? Se ha tratado de minimizar y no lo observamos. ¿Por qué te lo planteo? Para invitarte a reflexionar sobre esto que estamos analizando el día de hoy, Nolasco Aravena. Fíjate con la liviandad, por ejemplo, que se explica esto de las tomas o las usurpaciones y que son pacíficas. Pero si esto no resiste ningún análisis. Entonces, cuando ya a esta altura, ¿cierto? Esto va de la mano con lo que estábamos conversando de la ética, del respeto, de los valores incluso. Nos encontramos, por ejemplo, con un diputado de la República que va a tener ahora que devolver así como 5 millones de pesos que mal usó, porque cuando era Ceremi usó recursos para mostrarse. Bueno, la Contraloría, ¿cierto? Le ordenó, y así lo está haciendo, y así lo va a hacer, reconocido por él, va a devolver esos recursos. Pero hoy es diputado de la República con esos recursos. Se mostró. Entonces, ¿cómo ponemos? ¿Qué nos pasa? Vuelvo a lo mismo, estimado Nolasco, estoy contigo. Aló, Sí, te escuchamos. ahora sí, se me cayó el teléfono. Oye, mira, es difícil opinar porque la verdad las cosas que lo que sigue la juventud y lo que sigue la gente que no cumple normas parte por las autoridades. Entonces, Guillermo lo dijo muy bien, estamos gobernados por un grupo minoritario. Todos los cambios, todas estas expectativas que le están sembrando a la juventud de libertinaje, de libertades que van más allá de lo que eh, eh, nos enseñaron a nosotros, nuestros padres. Eh, eh, Mira,
yo quiero ir más allá. ¿En qué sentido? Tal vez yo le he estado dando vuelta al proyecto de constitución y en definitiva son muchas las ventajas que está arrojando el texto actual. Son muchas cosas que la gente estaba pidiendo. Pero yo creo en general que la gente de centro, la gente de derecha, incluso la gente de centro izquierda, tiene pensamientos muy similares, pero somos muy poco buenos para producir una propaganda adecuada que llame a la juventud a pensar lo que es mejor para su futuro. Estamos entrancados en un proceso que, si se rechaza, va a generar una incertidumbre enorme. Los comunistas no se van a quedar tranquilos, van a querer cambiar la Constitución, eso lo sabemos. Y vamos a seguir en este mundo, ya llevamos 3 años perdidos absolutamente. No tenemos el timón está a la deriva. Entonces, yo en mi intervención quiero llamar a que se haga una reflexión importante y que tratemos de convencer a la gente. Hoy día los puntos centrales de rechazar la Constitución son el hecho de que estamos tendiendo a no tener un aborto libre, que no sé en qué minuto ellos dieron por aprobado ese concepto. En segundo lugar, están pidiendo que no se reduzcan los políticos, están pidiendo que existan libertades que van más allá del sentido común. Entonces, yo también, por otro lado, miro a gente joven que sí tiene principios, que sí tiene el concepto de darse la mano y respetar la palabra. Pero son tantos los ejemplos que nos gobiernan, tanto al interior del país como al exterior del país, que no respetan sus palabras y que no les pasa nada. O sea, vuelvo a insistir, llevamos 3 meses con el tema de las fundaciones y no hay ninguna persona que esté, salvo un caso, creo, que fue el que recibió su plata en la cuenta corriente y que simplemente la usó para comprar un instituto, que esté detenido, que esté preso. De los 34.000 millones de pesos solo se han logrado recuperar 200 de infracción. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? Entonces, es difícil, sin tener una base filosófica, una base teórica, una base educacional, y además sumarle que el libertinaje y la libertad de hacer cosas que están contra lo que moral y éticamente debieran ser, es difícil que la juventud tenga un segmento de guía o un segmento para poder respetar estas conductas. Diferente. Entonces, Claro. es re complicado. Yo quiero pensar positivo. Yo miro a mi entorno, a mis trabajadores, a mi familia, a mis hijos, a los amigos de mis hijos, y veo algo distinto. El problema es que al minuto de votar se influencian muchos de ellos por el que alza la voz más fuerte, por la mujer que siembra el derecho de la mujer como una cosa que es, haga lo que, o sea, queremos hacer lo que nosotras queremos y punto. ¿Ya? Y la cosa no es así. Gracias, Nola. ¿Ya? Oye, invitemos al profesor Lana a que nos dé una luz de esperanza en este escenario que estamos describiendo, que nos tiene apesadumbrados, porque yo apelo, ¿cierto?, que en algún momento, Salvador, se tome la decisión del Estado de Chile en materia educacional, con la política en materia educacional justamente, que al menos aumente y se haga obligatorio la historia, ¿cierto?, la derechamente o como se llame educación cívica y la filosofía. Porque si no corregimos esto, vamos a tener una carga social y una ciudadanía que le va a faltar una parte en lo que es la formación. Las mismas universidades, usted es académico universitario, Salvador, y conoce perfectamente cómo están llegando hoy día los muchachos al primer año de la universidad. Las universidades han tenido también que acomodar su malla justamente para nivelar lo que vienen recibiendo de los establecimientos educacionales. Este es un tema muy profundo, el diagnóstico está y el tratamiento hay que empezarlo hoy día mismo. Salvador. Sí. La verdad que hay muchas instituciones que tienen la posibilidad de abrir el horizonte en el país, dar luz de esperanza, porque tienen capacidad. Una de ellas es la institución universitaria. Pero para eso, evidentemente, tiene que salir de su propio ensimismamiento
y pensar de manera comunitaria. Es decir, toda institución, por definición, es de bien público, en cualquier ámbito, pero además tiene que aportar con pensamiento, porque evidentemente que es el lugar de la inteligencia, es el lugar del saber. Entonces, es un imperativo ético en situaciones como la que vivimos que lo haga. Ahora, ¿hay esperanza? Yo pienso que sí. Cuando hablaba Nolasco del cansancio que hay por el tiempo que llevamos en el tema constitucional, yo creo que esta vez es posible salir de ese trance porque pareciera, por lo menos el borrador así lo dice, habría que esperar lo que dicen finalmente los expertos y después de nuevo en la Comisión Constitucional, aparecieran todos aquellos temas que la ciudadanía quiere. Es decir, ¿cuáles serían esos? Este, somos todos iguales en dignidad, somos todos iguales, eh, tenemos que aspirar a una sociedad justa, eh, las pensiones tienen que ser individuales, inexpropiables, Salud. el derecho a la vida también tiene que estar, y todas las demás cosas se pueden conversar. Ahora, lo que pasa es que de repente, y esto también tiene que ver con la filosofía, nos confundimos respecto a lo que es una constitución política. Se supone que una constitución política tiene que ser un faro, una guía para toda la comunidad, para toda la sociedad. No es partisana, no es partisana, no es ideológica. Y por eso aparece como con luz de esperanza lo que está pasando, porque todos han concedido. Ahora, quien mejor resuelve es la ciudadanía, y hay que esperar a la ciudadanía, pero evidentemente que debiera ponerse el término final, porque si no vamos a estar entrampados y permanentemente discutiendo algo que tiene que estar zanjado, que debe ser zanjado, porque nos aleja evidentemente de lo que hemos estado dialogando acá, de los desafíos que tenemos por delante. Uno de ellos es el desafío de la educación. El ser humano tiene capacidad para reflexionar, para tener pensamiento crítico de muy temprana edad. Ahora, la pregunta, y que eso es parte de la filosofía, el ser humano necesita conocerse, necesita conocerse. El ser humano necesita norma, necesita norma. En todo orden de cosas, en las cosas más elementales, un tema caminando por la calle necesita pasar con luz verde y no con luz roja. En todo orden de cosas nosotros necesitamos reglamentos, normas que obedecen una ley y incluso en el núcleo familiar nos regimos por código, a veces hasta los que violan la ley tienen código. Es decir, el ser humano necesita código, necesita normas por el cual regir. Profesor, ¿el ser humano necesita castigo? El ser humano necesita, no sé si la palabra sea castigo, pero reprimenda, sí, por cierto. Por cierto, es decir, sanción, por supuesto. Porque hay un bien común, hay un bien que nosotros como sociedad nos ponemos de acuerdo en qué cosas castigamos, incluso con cárcel. ¿Cómo privamos de libertad a alguien que no respeta las normas? Y esto por una razón fundamental. Y por eso Sócrates siempre va a tener razón, que es necesario conocerse. El ser humano es falible. Esto de hacer lo que queramos obedece también incluso a una postura filosófica que es el voluntarismo. Aquello que a mí me parece que tengo que hacer, lo hago. Me importa un poco el otro. Y eso es lo que pasa hoy en día. El voluntarismo dice, bueno, yo me percibo de una manera y me percibo de tal manera porque quiero percibirme, y eso en realidad choca con la realidad. Yo puedo querer traspasar una muralla, por supuesto, quiero hacerlo, tengo toda la intención, pero no puedo hacerlo. Y uno se va, y por eso ustedes hablaban del sentido común, nos vamos a encontrar permanentemente con que queremos hacer algo y no podemos. No podemos transgredir las normas que nos hemos dado como sociedad. No podemos transgredir las leyes que nos hemos dado como sociedad. Y por eso es tan importante la Constitución, porque eso es lo que es el hilo conductor, el hilo de oro que va a guiar la conducta de una sociedad. Queda la pauta. Daniel Padilla. Ciertamente. Y eso tiene un fundamento filosófico.
aunque nosotros no reflexionemos sobre eso. Y tiene un fundamento antropológico, aunque no reflexionemos sobre eso. Somos personas, y por eso se dice que las personas... Ahora, de repente no hace falta explicitar tanto, porque si usted dice que las personas somos iguales en dignidad y en derechos, después no tiene por qué nuevamente explicitar lo que es una persona. Ya lo dijo, es un implícito. ¿Se fija? De repente no hay que pasarse de listo. Ya es suficiente con que usted diga que todas las personas lo somos, porque ya lo está definiendo. ¿Se fija? Si no cae en una suerte de pleonasmo. Ahora, yo personalmente tengo mucha esperanza respecto a que nos pongamos de acuerdo como país y finalmente terminemos el tema de la Constitución. Y para que abordemos los temas que le interesan a la gente. Mire, usted recorre, yo siempre digo, recorre las calles de Concepción, de Valparaíso y Santiago y se da cuenta que necesitamos salir del empantanamiento en que estamos. A mí, yo que estoy en Valparaíso, camino todos los días, pareciera que estoy en nuestra ciudad, en el plan, pareciera que estoy en nuestra ciudad. Todo es anómico. Exacto. Nadie se rige por las leyes. Nadie quiere caminar. Y es verdad que cuando la autoridad dice, oye, usted acuéstese temprano, pero por favor, es el mundo revés, porque tiene que acostarse temprano. Usted tiene derecho a salir cuando quiere. No ocupe la bicicleta porque se la van a robar, pero ¿qué es eso? Es que tiene que ocupar la bicicleta. Y entregue todo, entregue todo. Claro, entregue todo. ¿Qué es eso? Es decir, el Estado lo que tiene que hacer es asegurar el orden, asegurar que el ser humano de a pie viva con seguridad, sin temor. Bueno, y eso le va a permitir hacer su trabajo adecuadamente. Salvador, yo no puedo caminar por el barrio Las Tarrias a cierta hora, pero sí puedo caminar por el barrio Italia. ¿Por qué la diferencia? En Santiago. Salvador, nos está pillando el tiempo, estimado profesor. Muy bien. Nos quedan 4 minutos de programa. Voy a conceder un minuto para cada uno. Contigo, Daniel Padilla, porque quienes tienen hoy día la responsabilidad de terminar este texto para ser evaluado, ¿cierto?, por la sociedad hoy día, esta misma, que le falta justamente y que tiene que superar cada uno en la medida que se pueda también sus conocimientos respecto a lo que no entregó la educación, jueguen a la altura, reflexionen de muy buena manera y nos ayuden, ¿cierto?, a la ciudadanía toda a volver a tener un mejor país posible. Daniel Padilla, estoy con usted, un minuto final para esta conversación de capítulo 15, hoy lunes, día del encuentro de dos mundos. Muchas gracias, Richard. Yo estoy de acuerdo que debemos terminar este ciclo de incertidumbre que tenemos ya aproximadamente desde el 2019 en adelante y después con el inicio de la redacción de estas normas que nos deben defender de los organismos del Estado, porque nosotros como ciudadanos estamos indefensos ante el Ministerio de Justicia, ante las policías, etcétera. También estoy de acuerdo con el profesor Lana respecto, ante la pregunta de don Guillermo, si necesitamos castigo o no. Para los que somos más religiosos, las escrituras nos dicen que hay que educar a nuestros hijos. Una mano tenemos que tener la zanahoria y la otra mano debemos tener la regla o la varilla. No se trata de castigarlo y dejar sangrando a nuestros hijos, pero se trata de llamar la atención con algo de severidad. Y es más, Sodoma y Gomorra, como está redactado en la escritura, Sodoma y Gomorra fue destruido por Dios porque no respetaban las normas de Dios, o las naturales, de la naturaleza prácticamente. Eran esas las que estaban en juego. Por lo tanto, yo creo que, igual que don Salvador, creo que don Guillermo ha dado una pregunta clave para ordenar. ¿Necesita castigo el hombre? Sí necesita castigo, un castigo proporcional a sus faltas. Muchas gracias, Richard. Es todo lo que puedo aportar por el momento. No, pero encantado. Muchas gracias por tu tiempo también, Daniel Padilla. Hoy lunes, día festivo. Tengo que ir con Nolasco Aravena, un minuto de libre disposición, Nolasco. Sobre todo, poner énfasis en estos elementos que hoy día están faltando también en la sociedad. Los deberes, las obligaciones, el compromiso, y que va de la mano con lo que se está escribiendo hoy día. Mucho deber, ¿cierto?, ausente, y por otro lado, solo pedir también en el proceso constituyente. Estoy con usted, Nolasco. Bueno, Richard, yo optimista en todo caso. Yo creo que depende de todos los que queremos que este país surja y que avance.
el poder generar los espacios para comentarle a la gente que esta Constitución, primero, es un paraguas que abastece ciertos puntos. La Constitución por sí sola no te va a entregar una casa, no te va a dar salud, no te va a dar educación, no te va a dar buenas formas de convivir. Te da una pauta general con directrices básicas para que los seres humanos vivamos en torno a un país en forma ordenada y respetando normas. Estoy esperanzado de que la gente que votó ese 62% en contra del proyecto anterior y que eligió a los que hoy día la escribieron, pueda meditar que lo que está ahí es lejos mejor que la Constitución vigente, y que, como tenemos que progresar y tenemos que hacer que este país avance, ya basta de seguir discutiendo normas. Pongamos en práctica las cosas que debemos hacer y no permitamos que los políticos, que son minoría, pretendan tapar el estilo de vida nuestro con un dedo. Gracias. Yo estoy esperanzado y creo que la cosa va a ir cambiando. Creo en Gracias. la gente demostró que es inteligente y la gente demostró lo que quiere para este país. Oye, Quiero sí, despedirme aprovechando este último segundo de todos los panelistas y nos veremos eh, la el próxima próximo semana. lunes, el próximo lunes. El próximo lunes nos va a acompañar Iván Poduje, ¿ah? Por si acaso. Oye, nos vamos, te concedo 30 segundos, Guillermo, para la despedida y después cierro con el profesor Salvador Lanas. Yo feliz con este programa, creo que se nos aclararon muchas dudas. Eh, Cuídense del código QR porque lo están falsificando. No paguen a través del código QR y, y que tengan una feliz semana. Ya, que esté muy bien, muchas gracias y gracias por el dato. Oye, estimado profesor Salvador Lanas, académico, escritor además, gracias por su tiempo el día de hoy y lo invito a una reflexión de unos 40 segundos antes de cerrar este capítulo 15, cuando Chile tiene que terminar de una vez por todas este tema en el cual entramos en este zapato chino y tenemos que salir fortalecidos, estimado Salvador. Ya, yo lamento no haber podido hablar del Premio Nobel de Literatura de John Fosse, que es extraordinario, pero bueno, ya habrá otra oportunidad para hablar de él. Yo en un programa previo a, o en el intertanto que estaba ocurriendo la convención anterior, cuando la redactaron anteriormente, yo expresé que si la gente leía, y yo creo que la gente de este país es bastante inteligente y tiene sobre todo mucho sentido común, no iba a ser aprobada largamente. Y ahora hago la misma reflexión. Yo pienso que si la ciudadanía lee y se informa, y tenemos la obligación de informar a las personas para que decidan libremente, y ustedes han fijado que el gobierno no hizo el menor gesto para informar a la gente, por consiguiente, el, el argumento que utilizó anteriormente era falso, era una falacia, era simplemente ideológico. Esta vez no informó a la ciudadanía y no ha informado nada. Yo pienso que si la gente lee el texto, el borrador actual y el texto final, eh, vamos a tener el final Humo blanco. de este episodio que ha sido demasiado largo, demasiado oneroso para el país, porque lo que se gasta y lo que se ha gastado ha sido impresionante, impresionante. Y para que de una vez por todas nos preocupemos de las nuevas generaciones, de las niñas, de los niños de Chile, yo siempre insisto que cuando usted recorre las calles siempre va a haber niños mendigando, madres con sus hijos en brazos vendiendo en las calles. Es decir, para quien es un ciudadano a pie como ellos, que recorre el metro, que toma el micro, buses, y que muy eventualmente toma algún avión, eh, sabe que este país necesita preocupaciones de otro tipo para que finalmente pueda comenzar a desarrollarse. Gracias, Y para Salvador. eso, por cierto, necesitamos conductores adecuados. Exacto. Muy Cambiar los amable, líderes. muy amable Salvador Lanas Hidalgo, quien ha hecho capítulo 15 hoy lunes en vivo en la señal 23, un programa en el cual nos hemos juntado para estar con Patricio Lynch, a quien se le cortó la señal,
junto a Guillermo Leighton, junto a Daniel Padilla y Nolas Paravena, además con la satisfacción de haber contado con la presencia de Salvador Lanas Hidalgo, académico universitario, escritor, como ya lo he señalado. Muchas gracias a nuestros telespectadores y nos encontramos el próximo lunes con Iván Poduje haciendo capítulo 15. Que estén bien. Hasta luego. Buenas noches.